En esta segunda entrega, platiqué con el doctor Manuel Madero González, candidato del PSI a la presidencia municipal de Izúcar de Matamoros. Vamos a la entrevista. Doctor, ¿qué tal? Chico, buenos días, qué gusto saludarlo. Igualmente, un gusto saludarte, es un gusto tenerte aquí en tu casa y pues además a tu público que te ve a través de las redes, pues mi más sincero deseo de salud, de bienestar y que pues todos sean felices. Qué gusto verlo porque tenía como 5 años que no nos encontrábamos y que no podíamos platicar. Primero por situaciones que se dieron en el camino, que tomamos diferentes rumbos, y después por la pandemia y todo lo que viene arrastrando estos tiempos. Pero hoy me da mucho gusto volverlo a encontrar. Me dio mucho gusto saludarlo ayer en el meeting que tuvo en Santo Tomás. Y bueno, también me dio mucho gusto que me invitara hoy a su casa y estar aquí con usted en esta ocasión. Y de lo último que me enteré es que en los medios de comunicación acusaban a Manuel Madero de desvío de recursos y venía por ahí una gran andanada de cosas. Y bueno, casi lo ponían en la cárcel y de repente lo veo participando en esta contienda. ¿Qué pasó? Mira, Sergio, quiero comentarte que ese es un tema que en su momento creo que debimos de haberlo aclarado, pero yo siempre guardé la cordura porque sabía que no había ningún delito, no había ningún faltante de recurso. El tema fue sobre el terreno del panteón, que generó mucha polémica, inclusive muchos ciudadanos tienen todavía la impresión o la idea de que el doctor Madero se llevó dinero que no le correspondía. Quiero decirte que absolutamente se actuó con transparencia, que siempre apegados a derecho y apegados a la normatividad que seguimos como ayuntamiento, se aprobó la compra de un terreno para panteón de 2 hectáreas, 20,000 metros cuadrados, que está a su ubicación, ya todos los ciudadanos tienen idea de dónde está delante del Bañero Matitlanes, tiene casi 240 metros de frente sobre la carretera, por casi 120 de fondo, es un terreno rectangular. Se escogió de esa manera para que tenga una bonita vista y además que se establezca un terreno para panteón que tenga un área de servicio por lo menos para 30 o 40 años, sin tener un problema de sobresaturación. Nuestro panteón actual está completamente saturado. Digo, en ese momento no teníamos idea de que se venía la pandemia y generó tantas muertes, que hoy nuestro panteón ya no tiene capacidad para recibir más cuerpos. Por lo tanto, en ese momento, pues nuestra prioridad era el panteón, dentro de muchas obras y dentro de muchos proyectos que se llevaron a cabo. Fue un compromiso de campaña del 2013, cuando fuimos electos en la presidencia municipal. Hoy quiero comentarte que ese terreno del panteón está perfectamente legalizado, cuenta con una escritura a nombre del honorable Ayuntamiento de Izúcar, destinado para panteón municipal, porque ya tiene inclusive o tenía, mejor dicho, las licencias para construcción, para panteón, que hoy pues obviamente caducan una vez que no se construye. Habrá que actualizar nuevamente esas licencias y permisos, pero el terreno del panteón está ahí, está registrado en el registro público de la propiedad. Le hemos dado a muchos ciudadanos que han tenido la inquietud el número de registro que tiene para que lo puedan consultar, inclusive hasta se puede obtener una copia de esa escritura ahí en el registro público de la propiedad. O sea, ese terreno sí existe, está ahí y está es escriturado, es de Izúcar de Matamoros y lo vamos a volver panteón si los ciudadanos no los permiten. Muy bien, doctor. Hoy en día es muy fácil en redes sociales atacar a la gente, desprestigiar a la gente y quedarnos tan tranquilos como si nada pasara. Es una problemática también grande que existe en nuestra sociedad, pero me da mucho gusto que esté aquí dando la cara y diciendo lo que realmente ocurrió con esta situación, que en su momento, como bien dice usted, no fue aclarado. Créame que sí esperábamos, yo creo que varios esperábamos que el doctor dijera, que aclarara qué había pasado con esa situación. No ocurrió, pero nos da mucho gusto que hoy nos los diga, nos los cuente. Así es, mira, Sergio, yo creo que lo que en ese momento sucedió fue un informe que se dio en los primeros 100 días del gobierno municipal, donde hablaron de muchas cosas, que habíamos dejado sin patrullas, que habíamos dejado una deuda millonaria. Nada de eso es cierto. Dejamos 3 obras sin concluir y se quedaron casi 6 millones de pesos, 5,973,000 pesos para terminar de pagar la última fase de esas obras, porque no se puede pagar una obra por adelantado. Cuando la obra se culmina, nosotros las dejamos un poquito más del 50% de avance y se había dado el primer pago por avance de obra. Y el pago final se entrega hasta que se concluye la obra, se deja un seguro
de contingencia, que se llama así, un seguro contra vicios ocultos, así es el nombre correcto, un seguro de vicios ocultos, que ese recurso se queda en banco y se le liquida a la hora, una vez que está revisada, que está supervisada por las autoridades respectivas en el tema de obra pública, y una vez con eso se le pone la palomita y se termina de hacer la liquidación. No se puede pagar una obra antes de eso. Entonces ese recurso económico que se quedó fue precisamente para pagar 3 obras que se quedaron sin concluir, pero nosotros nunca dejamos de trabajar hasta el mes de junio, julio, antes de terminar todavía estaban esas obras en proceso, y además un rango muy amplio de recurso económico que se recibía a través del ramo 33, del ramo 28, se hizo todo lo que fue el apoyo para la contingencia del sismo. Por ejemplo, había casas muy dañadas que tenían que ser derribadas, se tenía que recoger el escombro, apoyar a los ciudadanos con ese tema. Se hizo un programa de vivienda, como fue el tema de cuartos adicionales, que ese fue un programa municipal. Cuartos adicionales, techo digno, piso digno, se apoyó con material, con láminas a la mayoría de la gente, sobre todo la gente de comunidades. Y hoy que hemos visitado comunidades, mucha gente pues nos agradece el tema de que hoy están aprovechando esos cuartos adicionales que se dieron en su momento. Fueron 420 acciones que se ejecutaron en todo el municipio. En algunos lugares, como Las Minas, por ejemplo, se hicieron casi 30 cuartos adicionales, en Suchiapa se hicieron 46, y así respectivamente en cada lugar, dependiendo de la cantidad de gente afectada, fueron los apoyos que se dieron. Doctor, ¿cómo ve esta contienda donde tenemos a 10 candidatos? Como que son demasiados para Izúcar de Matamoros, no estamos entendiendo mucho. La misma gente de Izúcar de Matamoros, los votantes estamos indecisos, no sabemos qué va a pasar. Pareciera, yo soy un poco mal pensado y a veces tengo una mente media novelesca, y creo que hay como una mano que mece la cuna y que a propósito divide esta parte del electorado como para beneficiar a alguien, a lo mejor, no sé, o con alguna otra intención, pero hay 10 candidatos. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué posibilidades ve? Mira, yo creo que todos tenemos derecho de participar en un proceso electoral. La cantidad de partidos políticos que hoy existen en nuestro país a nivel nacional, y obviamente hay partidos estatales, como en el caso del PCI, que es una bandera también Movimiento Ciudadano, que es un partido nacional, pero la cantidad de partidos que hemos tenido registro ha generado también que la oferta, por así decir, política, se haya incrementado. Hay una circunstancia propia en la cual, hay partidos que, con todo mi respeto que se merecen, pues no van a permear, no van a penetrar tanto en el ámbito de la gente, porque muchas veces, hay candidatos que buscan con buena intención, con sana intención, participar en esta contienda electoral, pero hay también opciones políticas que solamente vienen, como tú decías, a descalificar, a ofender, a hacer un juego de política sucia, como le llamamos en el argot político, el juego sucio que se ejerce en muchas ocasiones, con alguna finalidad, probablemente sí, yo la desconozco, pero si es que existiera, pues bueno, ahí tendría una justificación en ese tema. Yo creo que de los candidatos que están postulados en ese momento, pues no pasará de la mitad, yo creo que 4 o 5 quienes tienen realmente posibilidades. Yo no estoy en este momento haciendo ningún análisis ni ninguna encuesta a la mitad de la campaña. Hay por ahí algunos partidos políticos que están realizando sus entrevistas para ver el posicionamiento, por así decir, de cada uno de los candidatos. No tengo yo certeza en este momento. Yo creo que nuestro compromiso es penetrar, permear en el ánimo de la gente para que haya buena participación. Acuérdate que el enemigo número 1 que tenemos como contienda electoral es el abstencionismo, que casi siempre alcanza el 50% y algunas veces es más del 50%. Y hoy va a ser mayor porque mucha gente no va a querer salir a votar por el asunto de la pandemia, porque todavía tenemos este problema encima. Así es, tienes mucha razón. Se espera efectivamente que haya un alto índice de abstencionismo y eso obviamente va a generar una pulverización del voto, que va a generar que quien gane la elección no va a obtener una votación muy elevada. Pero seguramente la gente está pensando a quién le va a dar su confianza y su voto el día 6 de junio. Y eso va a permitir, que mucha gente participe en ese sentido. ¿El abstencionismo va a ser alto? Obviamente que sí, ya lo comentabas, el tema de la pandemia va a alejar a la gente de las urnas, pero yo creo que la participación ciudadana se debe dar un aspecto más maduro, en ese sentido, de que se analice, de que se revise qué opción política nos representa
algo que sea de provecho, de beneficio para el municipio de Izúcar de Matamoros. De eso estoy absolutamente convencido. Me enteré que al inicio el doctor Madero iba por 4 partidos y de repente solamente quedaron 2. ¿Qué pasó? No, mira, yo quiero comentarte algo que realmente pasó. Y eso te lo explico, digo, a mí me genera mucha confianza tu entrevista. Y quiero comentarte, por ejemplo, que el año pasado, 3, 4 meses antes del fin de año, ya se empezaba a mover el ambiente político y a mí me hablaron del PRD, Partido de la Revolución Democrática, con quien siempre había yo participado, para comentarme que si había la intención de participar. Finalmente, en el mes de febrero, ya fuera de toda esta circunstancia que habíamos pasado como familia, el PSI, Partido Social de Integración, me hace la invitación a través de don Carlos Navarro y me pide que pueda encabezar este trabajo político. Nuevamente me negué a la misma, se hizo una serie de encuestas y yo le proporcioné varios nombres de posibles candidatos, de gentes ciudadanos representativos de nuestro municipio. Todo el mundo salía muy bajo en el nivel de aprobación de los ciudadanos, pero no sé por qué siempre me incluía en la lista y siempre salía en primer lugar. Digo, la gente debe acordarse que uno fue presidente, pero digo, no es una situación de grandes naturales. Finalmente me convenció y acepté participar, pero le pedí siempre que me diera el respaldo de otros partidos y él gentilmente habló con MC, Movimiento Ciudadano, quien se unió a esta causa y nos quedamos con las 2 opciones, PSI y Movimiento Ciudadano, sin intentar ninguna otra situación. Doctor, como bien dice usted, las circunstancias que vivimos a diario hacen que uno vaya cambiando y que nuestras perspectivas sean diferentes. Yo le preguntaría hoy, ya gobernó Izúcar de Matamoros, ¿qué haría diferente en esta nueva administración? Mira, eso es importante. Quiero comentarte que por el tema del sismo hubo una serie de proyectos, por así decir, que se quedaron encarpetados, se quedaron como proyectos solamente. Y para mi tristeza, yo esperaba que en muchos proyectos de esos los terminara de realizar la actual administración. Por ejemplo, el Panteón Municipal. Dejamos todo listo para que el proyecto arrancara en cuanto la nueva administración contara con recursos, pero nunca se cristalizó ese sueño. Hoy vemos cuánta falta nos hace ese panteón y bueno, yo lo siento como una necesidad inminente. Pero poder no trabajar pudieron en ese trabajar porque la administración anterior los dejó súper mega endeudados. Esa es una gran mentira y yo creo que si llueve o se nubla también yo tengo la culpa. Bueno, esa situación se da siempre, de alguna forma se dio, no sé cómo llamarle, pero se actuó con mucho dolo en el tema de acusarme de cosas indebidas y esa también es otra razón por la que estoy aquí. Me interesaba también aclarar ante los ciudadanos qué fue lo que realmente pasó. Hoy los ciudadanos han enterado de que no hubo ninguna circunstancia de desvío de recursos, ni mucho menos. Ahí están las cuentas públicas, tengo aprobada la 14, 15 y 16 y la 17 la tenemos ya integrada, absolutamente supervisada por el equipo jurídico que me apoyó en cuanto fui presidente. Y ahí está el paquete, no se ha podido entregar porque la Auditoría Superior de Estado está cerrada. Por el tema de la pandemia cerró desde el año pasado, en el mes de abril, y hasta este momento no ha abierto. Entonces yo espero que después del proceso electoral ya se normalice, abran sus oficinas y podamos meter ese paquete para que pase aprobación. Ya no tengo ningún problema en ese tema y yo espero solamente que se dé la aprobación de esa cuenta pública para estar absolutamente, liberados al 100%. En la cuenta pública 2018 ya la entrega la presente administración y se complementa solamente con la parte que nosotros nos tocó administrar y ahí es a donde va todo el tema de la entrega-recepción, con todo el tema de proyectos de obra que no se culminaron, proyectos de obra que quedaron a la mitad o en 2/3 partes y de los cuales se dejó el recurso económico para cubrirlas y yo estoy enterado que esas obras se culminaron y se terminaron de pagar. He estado en contacto con las empresas que estaban realizando esas obras y dicen que terminaron, entregaron y les pagaron. Así es que no hay ningún problema. El recurso para pagar se dejó en banco, se dejaron inclusive 12 cuentas bancarias que 6 meses después de entregar la administración no habían sido tocadas. ¿Por qué razón? No lo sé. Cada área del ayuntamiento maneja una cuenta bancaria diferente. Te quiero comentar, por ejemplo, que la tesorería maneja por lo menos 2 o 3 cuentas diferentes. El tema, por ejemplo, de rastro municipal maneja su propia cuenta. Registro civil maneja su propia cuenta. El juzgado municipal también maneja su propia cuenta.
Y así cada área maneja cuentas diferentes, por lo tanto, se entregaron 12 estados de cuenta diferentes que estaban con fondos en el banco. Algunas tenían 20, 22 mil, 25 mil pesos, algunas tenían arriba de 100 mil pesos. Todo eso se dejó ahí con los estados de cuenta y listos para que el ayuntamiento, si quería seguir trabajando con el mismo banco, continuara o retirara esos fondos y los depositara en el banco que considerara conveniente. O bien utilizar los fondos, digo, esa es la expectativa que se esperaba del ayuntamiento. Tú dejas un recurso, bueno, sirve para arrancar. Cuando tú estás al inicio de una administración, llegas prácticamente y te dejan en ceros. Casi siempre, a mí me dejaron sin un solo peso. Me dijeron, aquí está la caja fuerte de tesorería, y cuando la abrimos lo único que tenía era polvo. Pero digo, eso pasa, cada administración es diferente. En nuestro caso no pasó eso, nosotros dejamos lo que teníamos ahí en banco, se pagó hasta la última quincena y no había ningún problema. A mí me acusan de que dejé una deuda porque querían que yo dejara los aguinaldos de los trabajadores. Digo, es algo que a mí ya no me correspondía. En sí, la última participación de octubre, solamente me dieron la mitad para cubrir la quincena del 15 de octubre. Y la segunda mitad la deposita la Tesorería Federal después del 15, cuando la nueva administración ya está, para que pueda empezar a cubrir la segunda quincena de octubre. O sea, todo está programado para que se lleve a cabo la continuidad, se puede decir, del ayuntamiento en el tema financiero, y no hay nada que tú puedas hacer diferente. Hoy, digo, está vigente una fiscalía anticorrupción. Si hubiese habido un desvío de recursos, pues obviamente ahí estaría una denuncia, una demanda. Y no estaría participando. Y no, obviamente no estaría participando porque estaría impedido políticamente para poder participar. Inclusive, si se hubiese hecho un procedimiento y se hubiera corroborado un desvío de recursos, pues probablemente me hubieran obligado a devolver ese dinero o inclusive estuviese en la cárcel. Digo, eso es algo natural. En la Procuraduría tampoco hubo ninguna denuncia, ninguna demanda. O sea, decir que me llevé cosas indebidas es una situación para mí absolutamente dolosa, porque en realidad nunca se comprobó nada, y el tema es que cuando quisieron fincar responsabilidades se comprobó que ahí estaba el recurso, estaba invertido y no pasó a mayores. Pero el daño, por así decir, pues ya estaba hecho. Entonces, eso sí es importante que los ciudadanos lo sepan, porque en su momento ya lo comenté, debía haber salido a aclararlo, pero yo siempre me esperé, bueno, pues si es que tienen alguna duda en ese tema, pues lo tienen que investigar, y obviamente una autoridad que fiscaliza los recursos, pues es la auditoría. Entonces tiene que haber una acusación oficial formal de que hay un recurso económico que no aparece, y además 16 millones no desaparecen en cualquier bolsillo, es una cantidad de dinero enorme. Entonces no es factible que sea como si perdieras 5 pesos, digo, no es factible que te lo lleves de la bolsa, porque es un recurso enorme, y si efectivamente ese desvío de recursos se dio, bueno, pues se hubiese corroborado, pero no es cierto. Entonces ahí está ya la comprobación de que el recurso del fondo se ocupó para una actividad noble, como fue adquirir el terreno para el Panteón, que fue un compromiso de campaña, si lo recuerdas, en el 2013, pero que desafortunadamente ya no pudimos cristalizarlo, porque lo ideal era haberlo dejado ya erigido, construido, pero no se pudo. Sí se pudo avanzar en el tema de la gestión de los permisos, de las licencias para edificación del panteón, pero ahí se quedó toda la documentación lista para que lo arrancara la administración, que no lo pudo hacer o no quiso hacerlo, pero bueno, ahí se quedó. Hoy todo el mundo lo sabe, que ahí está la información. Yo tengo copia de todo las circunstancias así lo ameritan, y si alguien tiene dudas, ahí está la documentación y la podemos poner a la vista de quien así lo solicita. ¿Qué le diría a la gente que hasta el día de hoy no ha decidido por quién votar? El mensaje para ellos sería que valoremos de una manera muy seria y madura, centrada, qué queremos para Ixúcar de Matamoros como municipio, como una ciudad donde vivimos, donde trabajamos, donde estudian nuestros hijos, donde trabajan nuestras familias. Muchas familias tienen negocios que cerraron, quebraron. Muchos empleados fueron despedidos porque las ventas eran tan bajas que no alcanzaba para seguir pagando su salario. Empresas o negocios que pagan renta, pagan luz, pagan teléfono, pagan impuestos, y eso, digo, cuando las ventas se van abajo, muchas veces es imposible seguir sosteniendo un negocio sin recursos. Por lo tanto, yo quiero invitar a los ciudadanos a que hoy que estamos nuevamente
empezando a salir, por así decir, de este tema de pandemia que generó una crisis en todos los sentidos, fundamentalmente de salud y económica. Fuera de eso, se incrementó muchísimo el tema de violencia. Hoy vivimos un tema de inseguridad muy elevado, ya ha rebasado los límites, dijéramos que considerábamos como controlables, hoy están fuera de control, y eso es un tema que nos preocupa. Por lo tanto, yo le pido a los ciudadanos que analicemos todas las expectativas y además que analicemos los proyectos de trabajo que tiene cada candidato, cada opción política. Y en ese sentido, valoremos qué proyecto político es más conveniente que lleve las riendas de nuestro municipio. Yo he pensado siempre que la gente ya está en una etapa en que ya analiza con mucha precisión cuál es el proyecto político que nos conviene, cuál es la opción política que más es conveniente para dirigir las riendas del municipio. Y yo creo que en base a esa madurez, creo que los electores, los ciudadanos sabrán elegir a quién designar o a quién darle nuestra confianza, nuestro voto, para que dirija a los vecinos de nuestro municipio. Ha habido muy poco tiempo de poder explicar a la gente lo que se pretende. Y además, pues el terreno, le comentaba yo a otro candidato, el terreno como que no es parejo para todo el mundo. Unos tienen más recursos, otros tienen menos. Las situaciones son muy diversas para cada uno. Pero yo le deseo mucho éxito, que Dios le bendiga y que logre consolidar lo que usted tiene como proyecto. Y bueno, aquí estamos nosotros con un nuevo proyecto. Digo, hay muchas cosas que se quedaron pendientes. Yo te quiero mencionar solamente una. El eje poniente que está tan desastroso, nuestro proyecto era hacerlo con concreto hidráulico. Ya no se pudo porque el proyecto costaba más de 10 millones de pesos, pero son casi 3 kilómetros desde el Seguro hasta Cuatro Caminos. Esa vialidad quedaría como el Boulevard Oaxaca. Esa era una de las satisfacciones que íbamos a tener al término de la administración, pero ya no se pudo cristalizar por el tema de que los recursos tenían que reservarse para atender la contingencia. Entonces hay situaciones como esas en las que creo que es importante valorar que complementar un proyecto que quedó inconcluso es importante. ¿Quedó inconcluso porque no quisimos hacerlo? No, porque hubo circunstancias como hoy la pandemia que nos impidieron poder realizar ese tipo de proyectos. Hoy creo que tenemos esa oportunidad y que los ciudadanos nos den la autorización a través de su voto para poder cristalizar esos proyectos que se quedaron ahí pendientes en la carpeta. Sé que tiene mucho trabajo y que los tiempos son muy cortos para poder hacer todo este trabajo que se requiere hacer, pero le agradezco infinitamente su Sergio, atención. Estamos para servirte, un gusto saludarte y te deseo el mayor de los éxitos en este nuevo proyecto. Doctor, muchas gracias. Gracias. Recuerda que cuando salimos, la administración que entró, la que está en ese momento y la que va a salir, me acusó de que yo había desviado recursos. El tema del panteón, ¿lo recuerdan? Bueno, les quiero comentar que no hubo un solo peso que se haya perdido, que se haya extraviado. Ese dinero sirvió para comprar el terreno, son 20,000 metros cuadrados, son 2 hectáreas, nos costó 810 pesos el metro, son 16,200,000 pesos, y eso sirvió para comprar el terreno del panteón. Cuando nosotros salimos en octubre, la escritura se entrega en marzo, a fines de marzo del año siguiente, del 2019. Del 2019 efectivamente, y eso generó que cuando se entregó la escritura ya no hubo ningún revuelo más, todo el mundo se quedó callado. ¿Han escuchado actualmente que alguien diga que me robé ese dinero? Ya nadie lo toca, ya nadie lo menciona. ¿Por qué? Porque ya se aclaró que ese recurso económico se ejerció precisamente para ese tema. Y si recuerdan, aquí los segundos marcos que tenemos, intentamos rescatar las tradiciones de Izúcar, rescatando nuestra tradición de muertos. Hicimos el evento, el Toncabo, que Nahua quiere decir la fiesta de muertos, o nuestra festividad de muertos. Hicimos ofrendas en todos los barrios, todo el mundo tuvo, a través de los mayordomos, se hizo una colaboración especial para que se implementara el rescate de una tradición de muertos que es desde la época prehispánica. Mucha gente lo recuerda. Están recuperadas desde la época prehispánica y tienen una serie de elementos tradicionales muy hermosos. Las pencas de plátano, el pan de barrio, el pan calero, el atole, el famoso atole de maíz, el mole, el pipián, las hojaldras, la flor de muerto, las ceras. ¿Se acuerdan que las ceras se ponen en una penca de plátano que se rompe y se le hace un aire? Es algo muy típico y tradicional. Cuando nosotros llevamos la ofrenda de Izúcar de Matamoros, fuimos invitados
invitados por el departamento de la Secretaría de Turismo, capítulo Poblano, a Xcaret, que está en Cancún. Muchos de ustedes deben conocer el centro vacacional. Y Super de Matamoros se presentó a Puebla en el tema de ofrenda. Si no lo saben, estuvimos en Xcaret, estuvo pasando por redes sociales, por internet. Aquí está Martín, que fue representativo, estaba en la de cultura, de Casa de Cultura, y llevamos esa ofrenda a Xcaret. Y no tan solo fue Xcaret, sino que además tuvo el reconocimiento de Casa Puebla, de mi Casa Puebla de Nueva York, y nos pidieron llevar la ofrenda a la alcaldía de Nueva York, y ahí está una ofrenda de aquí, de Izúcar. La recorrieron todos nuestros amigos migrantes poblanos, que en Nueva York son casi 800,000 poblanos, es una gran cantidad de poblanos que hay en Nueva York. Se llevó la ofrenda y el alcalde envió un reconocimiento al municipio de Izúcar por su esfuerzo y su compromiso de trabajar por rescatar las tradiciones. Eso es algo muy hermoso y lo vamos a volver a hacer. Yo espero que a partir de este día ahí podamos recuperar esas actividades y volvamos nuevamente a darles empuje, porque nuestras familias lo requieren, lo necesitan. Por lo tanto, vamos a volver a trabajar en este tema. No quiero alargarme tanto, quiero terminar diciéndoles que los programas sociales, ya lo había comentado al candidato diputado, pues muchos desaparecieron y muchos se modificaron. Hoy el apoyo a las personas de tercera edad, a las personas con discapacidad, a las madres solteras, a los niños de 1 a 3 años que se les daba su lunch con su leche y todo lo demás, se acabó. Hoy no será nada de eso. Los temas asistenciales que se daban a través del ley municipal también se suspendieron. Los programas para apoyo del campo, semillas y fertilizantes, también se acabó. Hoy se lo dan a muy pocas personas. Yo no sé con qué criterio escogen quién lo debe recibir y quién no. Yo he estado en las comunidades y les quiero decir, por ejemplo, que en las minas, donde son más de casi 200 comuneros, solamente lo recibieron 12 personas. En La Parota, que es la comunidad más alejada por esta edad, lo recibieron 15 personas. Son más de 200 los comuneros. ¿Bajo qué criterio escogieron? A menos del 10%, por lo menos le hubieran dado a la mitad, digo, considerando que hubiera restricción económica por el tema de la pandemia, pero no, el apoyo debe ser para todos, y más que nada para los campesinos, para los más humildes. Hoy no tan solo son apretados de cinturón, sino que aparte los queremos asfixiar, los queremos matar de hambre. Se les dejó de dar mantenimiento a los caminos, las presas están estorbadas, las presas no se les ha dado su mantenimiento que se hacía normalmente cada año en la temporada de secas antes de las lluvias. Hoy eso está olvidado, esos proyectos se acabaron. No hay una sola obra pública en las comunidades. No sé si tengan amigos en alguna comunidad, pregúntenles cuántas obras tuvieron en este día. Ni una sola, nada. Y lo que normalmente se hacía es que se les daba una obra por año. Si el gobierno dura 3 años, se les daban 3 horas, o por lo menos 2, porque dependía de la inversión. Pero en todas partes, en todas las comunidades, no hubo una sola que se quedara sin obra. Agua potable, drenaje, redes de energía eléctrica, cuadros adicionales, apoyos con los famosos, las cocinas ecológicas, apoyo con lámina, pisos firmes, techos dignos. Todos los programas se hicieron en el periodo de gobierno del 14 al 18. Un año nos robó el tema del sitio. Y hoy, esos proyectos que tenemos y esas ideas que les estoy dando no son nada de otro mundo, son cosas realizadas. Y son cosas que se pueden hacer arrancando de inmediato cuando se entra a trabajar en la nueva administración municipal. Todo eso suena muy bonito, pero no lo vamos a hacer si no ganamos. Por lo tanto, yo quiero terminar haciéndoles a todos ustedes, a todas ustedes, la invitación de que este 6 de junio apoyemos este proyecto de gobierno, apoyándolo, votando por PSI, que es el Partido Pacto Social de Integración, que es el que abandera la candidatura a la presidencia municipal y a la diputación local por el 122 con el abogado Paco Saucedo.